pero contentísimos porque tuvimos una reunión con un grupo en Valencia, casi todos profesores, gente toda de licenciaturas, de mucha categoría. Y Raquel hizo una preparación en un restaurante estupendo, una comida buenísima, y allí tuvimos una reunión para hablar de lo que es el puesto de avanzada, porque ellos fueron casi todos, una parte eran conocidos de Raquel y otros de un servidor. Pues entonces ayer pudimos decirles un poquito, porque fue todo muy a prisa, ¿no? Poco tiempo, ¿no? Pero lo que es el adventismo, lo que es un puesto de avanzada, y le pedimos a Raquel, Gerardo y yo, que esta reunión con estos hermanos y hermanas nuestros que vinieron ayer a la reunión, que podamos volver a verlos y a ver si podemos hacer allí en Valencia un grupo de hijos e hijas de Dios que en este tiempo del fin encuentren el camino establecido por Dios para la salvación. Amén. Amén. Había personas que deseaban conocer lo que se avecina, lo que viene, y hubo dos personas que no. Un caballero y una dama. Se respeta, ¿no? Siempre. Pero conste que son dos personas extraordinarias, pero que desgraciadamente son escépticas. No llegan a ser ateas, pero de muchísimo, bueno, de toda la vida prácticamente, ¿no? Y entonces accedieron a venir a la reunión, aunque ahí hubo un poquito de contradicciones, porque ellos piensan así, pero esperemos que con el tiempo todo se arregle con la gracia de Dios, para que entren en la fe. Amén. Nosotros tenemos que tener la convicción como cristianos de que debemos de una u otra manera rogar que el Espíritu Santo nos ayude en el evangelismo. Digo que es una actividad que está muy relacionada con el crecimiento espiritual. La persona que gusta del evangelismo, de tener reuniones, conversaciones, distribuir material, de una u otra manera, es una persona que crece espiritualmente, porque tiene una experiencia personal con el Espíritu Santo. Y creo que eso debería ser una prioridad para todos nosotros. Nosotros nos gusta, el hermano José Antonio tiene un selecto grupo de amistades muy grande, y son invitados. Entonces, por la tarde también junto con la hermana Raquel hay un grupo de personas que están comenzando a conocer, a cual estamos dando estudios bíblicos online, y es una experiencia muy linda. Aquellos que hayan dado estudios bíblicos lo sabrán. Es una experiencia de crecimiento y de bendición también. Bueno, vamos a comenzar la escuela sabática porque se va el tiempo. Queremos saludar a la hermana Isabel, ¿sí?, que ha entrado, y también al hermano Paco. Un saludo. Feliz sábado. Feliz sábado. Isabel, Paco, Justa. ¿Cómo está Feliz Justa? sábado. Ya está un poquito mejor de todas las pruebas. Sí, a ver. A mí, me pregunta a mí. No, al hermano Paco, porque Justa, su esposa, fue sometida la semana pasada, o estaba en el organigrama médico de ser intervenida por una catarata, que no pudo hacer, pero sí estuvo atendida estos días. ¿Sí? Entonces, oramos para que nuestra querida hermanita Justa pueda ser recuperada y prontamente estar de nuevo 100% con nosotros, en su salud. Amén. Entonces, hoy tenemos una lección muy linda, Pablo y los Efesios. ¿Sí? El versículo de memoria dice, Efesios 1, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en Cristo para que, llegado el tiempo, reuniera en él, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. El apóstol Pablo nos está diciendo ahora que Dios se había propuesto reunificar lo que antes
se había perdido. Y volver a unir lo que está en el cielo con lo que está en la tierra, por medio de un gran sacrificio que permitiría lograr ese objetivo, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Suéltatelo tú. ¿Sí? Entonces, Pablo tiene un propósito profundo que motiva su carta. En parte debido al encarcelamiento de Pablo y en parte debido a la continua persecución y las tentaciones, los efesios se sienten tentados al desánimo. Pablo les recuerda lo que ocurrió cuando se convirtieron. Aceptaron a Cristo como su Salvador y llegaron a integrar la iglesia. Se convirtieron en el cuerpo de Cristo, en los materiales de construcción de un templo, en la esposa de Cristo, son analogías que él pone, y en un ejército bien pertrechado. Ahí Pablo habla, como en ninguna otra carta, sobre lo que es la militancia cristiana. A veces creemos que nosotros no militamos un ejército. Somos meros espectadores de una realidad, o sea, estamos, pero Pablo en Efesios nos habla de una militancia espiritual en una lucha sin cuartel espiritual donde hay solamente dos bandos. Y él dice que los hijos de la luz pelean, no observan, no saben de esa pelea, no, están adentro del conflicto y son activos participantes de ese conflicto. Y también desempeñaban un papel estratégico en el cumplimiento del gran plan de Dios de unir todo en Cristo. Pablo escribe para señalar a los creyentes de Éfeso su identidad plena y sus privilegios como seguidores de Cristo. Si nosotros nos pusiéramos a hablar, si yo le preguntara a alguno de ustedes, ¿qué privilegio nosotros tenemos como cristianos? ¿Qué me dirían? La hermanita Raquel, con el hermano Arturo, o la hermana Isabel. Si alguien les preguntara, tú me dices que eres cristiana, ¿qué privilegio me da a mí si yo acepto a Cristo? Hermano Arturo. Yo considero que son muchos los privilegios que tenemos, ¿verdad? Pero digamos que cuando esos privilegios son reconocidos, cuando el Señor te da, te quita el velo, te quita la ceguera y te quita la dureza, ¿no? Y entonces a veces es difícil transmitir cuáles son esos privilegios. Pero una cosa que normalmente sí pueden apreciar muchas personas que pueden tener contacto con los cristianos que realmente están viviendo la comunión diaria con el Señor, la relación íntima con Él, es que ven en los cristianos una paz, una serenidad, una entereza que no te la da ninguna experiencia humana. Solo la experiencia con Cristo te da esa paz y te da esa entereza y todo lo que encierra la gracia de Cristo, ¿no? Y ellos muchas veces se preguntan, ¿qué es lo que tú tienes, no? ¿Qué es lo que tú tienes que no se ve por ahí? Me siento en paz cuando estoy a tu lado, me siento en paz cuando vengo a tu casa, ¿no? Y nosotros podemos decir, no somos nosotros, es la presencia del Señor en nuestra vida, ¿no? Y ese es digamos que es uno de los privilegios que más saltan a la vista para las personas, ¿no? Y nosotros cuando conocemos al Señor, ese privilegio de poder ir a su presencia y sabiendo que Él está pendiente de nosotros, eso es lo más precioso, ¿no? Que tengamos esa comunión con el Señor directa, ¿no? Amén, amén. ¿Alguien más quiere opinar? Hermana Mercedes, tal vez. Sí. Hermana Raquel. Bueno, es como dice el hermano Arturo, esa paz que sobreabunda todo entendimiento que te da el Señor, es la esperanza de saber que nos espera algo mejor, es conocer la verdad y por tanto ser libres, porque nosotros conocemos la verdad, pero cuando salimos al mundo pues vemos la oscuridad. Él nos trajo además de las tinieblas a su luz admirable y también pues Él nos apartó
y nos llama a formar parte de sus filas, lo cual también es un grandísimo privilegio, especialmente en los tiempos del fin, para colaborar con él ahora que va a culminar su obra en la tierra. Amén. Qué lindo. Muy bien. No sé si ustedes habrán tenido alguna experiencia alguien con el colportaje. De servidor sí. Pero recién el hermano Arturo comentó sobre cuando uno entra a una casa y se da cuenta que en esa casa hay paz. Me ha pasado varias veces, varias oportunidades, de entrar a una casa y encontrar esa paz muy especial. Esa atmósfera donde uno puede notar una presencia superior de Dios. Pero también me ha tocado el otro extremo, de entrar a una casa y sentir que yo no debía estar ahí, que debía salir. Pero cuando uno quiere responder, ¿qué privilegio puedo tener? Y creo que son muchos. Lo principal es conocer al Dios verdadero. Es poder conectarme con mi Creador a través de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Volver a reencontrar mi verdadera identidad, un ser creado y rescatado, ¿no? Que no tenía posibilidades y hoy las tiene. Y que ese privilegio no me lo puede dar ni el mismísimo innombrable. Me engaña. El infierno está trabajando para que seamos engañados. Pero Dios nos da el privilegio de poder conocerlo a Él. La verdad objetiva y sublime, que es Cristo. Su vida, su ministerio, su sacrificio, su pronta venida. Y creo que ese privilegio puede subsanar cualquier falencia, cualquier necesidad que uno pudiera tener. Llegar a encontrar a Cristo. Y ese es un privilegio que no tiene comparación absoluta. Cuando Pablo llega a Éfeso, llega como evangelista, ¿sí? Acá nos dice que Éfeso era una de las ciudades más grandes del imperio de esa época, el imperio romano, una ciudad portuaria en el Asia Menor, muy rica, porque estaba obviamente muchos habitantes y una ciudad estratégica en el comercio. Eso le daba muchísimas posibilidades económicas a sus habitantes. Y sin embargo había, obviamente, como cualquier ciudad del Imperio Romano de la época, eran paganas, ¿sí? Y esas ciudades tenían a una sola diosa por encima de todas, Artemisa, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver que Pablo tenía que contrastar su evangelio con una deidad que era suprema, ¿no? Y era sumamente aceptada, adorada, querida, era la protectora de la ciudad por todas las personas. Entonces, llegar con un evangelio nuevo a un lugar donde no conocen otra cosa que lo que practican, creo que solamente el Espíritu Santo puede obrar una obra de ese calibre y tener éxito. Hoy nosotros vivimos ya en una cultura pseudo cristiana. Se dice y se llama cristiana. No lo es, ¿sí? Es una ciudad secularizada, es Babilonia, pero hoy nosotros vamos a llegar en un momento a tener que predicar al verdadero Cristo, al verdadero Salvador, sus verdades en contra de las otras verdades que ellos sostienen. Y el contraste será exactamente como le pasó a Pablo. Persecución. Y nos espera. Lucas comparte la extraña historia de 7 exorcistas judíos itinerantes en la ciudad. Entremezclar los nombres de Jesús y de Pablo en sus encantamientos decididamente es una iniciativa desafortunada para estos exorcistas. Cuando la noticia recorre la ciudad,
El temor se apoderó de todos y magnificaban el nombre del Señor Jesús. El acontecimiento también tuvo un profundo impacto en algunos de los que ya eran creyentes, quienes quemaron públicamente sus costosos manuales de artes mágicas y sacando la cuenta de su precio hallaron que era de 50.000 denarios. ¿Ustedes se imaginan llegar a convertir a personas por el poder del Espíritu Santo y el evangelismo de sus siervos? Si trasladamos esa cifra al día de hoy, ¿cuánto es el salario normal de un jornalero? ¿50 euros? ¿60 euros? Por ejemplo, 50.000 días de trabajo son 3 millones de euros, solamente en literatura. Y la gente lo sacó y lo quemó, ¿no? Entonces, nosotros podemos entender ahí que la obra era de completa cabalidad de parte de Pablo. O sea, iba a por todas, como se dice. Y la gente cuando se convirtió también entregó todo. Es decir, no quiso saber, es decir, hubo una muerte espiritual y un renacimiento espiritual verdadero. Muy poca gente tiene esa experiencia de conocer a Cristo y entregar todo para la causa del Señor. Pero acá se nota, sabemos que era la primera generación de los cristianos y estaba el Espíritu Santo en el control del evangelismo. Entonces, ahí es donde podemos entender que cuando uno consagra la vida a Dios y el Espíritu Santo toma el control de nosotros como vasos útiles, entonces son grandes las obras y los resultados que podemos esperar en el evangelismo. Hermano Arturo. Tengo para todos un testimonio acerca de este evento que acabas de leer ahora, ¿verdad? Cuando los que se habían el Espíritu Santo les había convencido, ¿verdad? De la verdad. Exacto. Y habían dado ese paso tan importante, ¿no? Cuando esa obra se da cuando Dios ve la sinceridad en la búsqueda de las personas, ¿no? Porque Él no tira perlas a los cerdos, ¿no? Digamos a la conciencia que está cauterizada o la conciencia que está empedernida en una actitud, digamos que de hipócrita o rebelde, ¿no? Y esta semana pasada, la anterior, estuvieron aquí mi hermanita y mi cuñado. Hacía como 9 años que no la veía. Y ellos venían con unas creencias muy de la nueva era, ¿no? Mucha confusión, mucho barullo, ¿no? Y bueno, el Señor nos dio la oportunidad de testificarle. Y entonces estábamos, cuando terminó esos días que ellos estuvieron aquí, que estuvimos quedándonos con ellos, pues quedamos consternados, Pilar y yo, porque veíamos esa barrera, ¿no? Que hay, esa ceguera, esa dureza, ese velo, ese engaño, ese hechizo del enemigo. Está viendo cómo hay una lucha de poderes ahí, ¿no? Y el Señor me dio a comienzo el sábado pasado, yo le pedí que por favor que me diera mis sueños para que fueran edificantes, para que se cumplieran sus propósitos, ¿no? En la noche del sábado. Y entonces el Señor me recordó cómo fue mi conversión. Fue como una película muy nítida en la que pude ver qué es lo que va a hacer el Señor con mis familiares y con las personas a las que tenemos que dar testimonio. Y así, para hacerlo corto, recuerdo que nosotros estábamos, con la persona que yo vivía, estábamos entre dos aguas. Había pues la búsqueda de Cristo, pero en medio de distintas filosofías
que hablaban de Cristo, estaba mezclado todo con Nueva Era, ¿no? Pero para nosotros, digamos que siempre buscamos a Cristo, ¿no? Al Maestro, ¿no? Porque no nos satisfizo lo que las teorías, las doctrinas que nos daba pues la Iglesia Católica ni otras iglesias, ¿no? Estuvimos andando, buscando hasta la India, estuvimos en esa búsqueda, ¿no? Y un día, una noche, mejor dicho, el Espíritu de Dios no me permitió conciliar un sueño profundo normal, sino que toda la noche me estuvo hablando y yo quería descansar, pero el Espíritu me hablaba y me decía que todo aquello en lo que yo había creído era fábula. Y me lo hizo ver de muchas maneras, me recordaba textos, me traía cosas a la mente, era como una cosa, yo nunca había vivido algo así tan fuerte, ¿no? Y entonces me convenció y a la mañana al despertar de ese no sueño, eso no fue un dormir, eso era una experiencia muy distinta, ¿no? La persona con la que yo convivía me dijo que le había pasado exactamente lo mismo. Y entonces nos quedamos asombrados, digo, bueno, pues es que Dios nos ha hablado, el Espíritu de Dios nos está diciendo que tenemos que soltar todo esto, ¿no? Entonces dice, ¿y qué hacemos? Entonces yo dije, yo creo que debemos coger todos esos libros y no tirarlos a la basura, tenemos que quemarlos porque no podemos permitir que esto, que es una trampa del enemigo, es un engaño del enemigo, pueda llegar a manos de otras personas. Y me dice, estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Y dije, sí, sí, lo voy a hacer. Y entonces cogí todos esos libros, me fui a un lugar apartado y allí los quemé. Y ese mismo día vino un conocido nuestro que habíamos conocido hacía poco y nos regaló un diario de esto del año donde aparecía cada versículo, un calendario, ¿no? Con un versículo para cada día y una historia para cada día y cada versículo relacionada con cada versículo. Y ese mismo día yo dije, bueno, pues voy a abrir a ver, le dije a Adrián, a ver qué día toca hoy, ¿no? Y cuando abrí me quedé, pero vamos, ya eso fue el sello de que Dios quería convencernos de que aquello no fue una experiencia fortuita, una cosa casual, ni de una imaginación, Claro. sino que era la voluntad de Dios. Era la misma experiencia, hablaba de estos versículos donde se habían dado cuenta estos hermanos ahí en Éfeso que habían encontrado al Dios verdadero y quemaron todos esos libros, y narraba la historia de un pueblo también en África que habían hecho lo mismo, ¿no? Y bueno, a nosotros nos quedó eso marcado, a mí todavía se me pone se me eriza la piel de solamente recordar cómo Dios se manifestó. Y eso es lo que va a hacer el Señor en estos días, porque el engaño de Satanás, de sus demonios, es tan sofisticado, tan fuerte, que necesitamos contar con la intervención poderosa del Espíritu de Dios. O sea, orar, interceder, sabiendo que Dios puede hacer las mismas cosas que hizo por nosotros. Cada uno tiene una experiencia de conversión, ¿verdad? Y ese testimonio es el que tenemos que dar y al mismo tiempo orar por la intervención del Espíritu Santo para que convenza a estas personas, porque el argumento, por muy elaborado, muy perfecto que sea, no puede romper a veces digamos, las barreras que el enemigo ha levantado en las mentes y los corazones de las personas a las que tendremos que llegar, ¿no? Y eso es lo que quería compartirles Bueno, de la obra del Señor. completamente de acuerdo, hermano, porque nosotros no estamos peleando contra carne y sangre, nunca. A veces subestimamos nuestra capacidad, ¿sí? O sobreestimamos nuestra capacidad y subestimamos al enemigo. En términos espirituales, eso es un gran peligro, porque si hay algo en lo que nosotros no podemos hacer nada es luchar contra el mal. Es imposible. Somos tan diminutos y un enemigo tan poderoso, y si pudo engañar a un ejército de millones en el cielo
que ya de por sí el ser ángel, el menor de los ángeles, es superior al Así es. hombre y a Adán cuando estaba en estado de santidad, aún así todo era menor. Dijémonos nosotros, 6.000 años de pecado, o sea, arruinados en todos aspectos, y creemos que podemos incursionar esos caminos sin peligro o sin correr peligro, ¿no? Ese es un gran error. La lección del día lunes nos dice un motín en el anfiteatro. Y hay una historia muy interesante. También se puede relacionar lo que acabamos de hablar. Si leemos Hechos 19, 21 a 21, son unos cuantos versículos, quisiera leerlos. ¿Qué dicen así? Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, acerca de la fe de ellos. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos, pequeñas esculturas, ustedes vieron lo que estuvieron en Barcelona, van a ver en todas partes cómo venden en miniatura la catedral o de la Sagrada Familia, ¿no? Todas las pirámides muy agudas, ¿no? Bueno, este hombre hacía eso. Templecillos de Diana, que daban no poca ganancia a los artífices. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir del pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro, porque era peligroso para su integridad. La turba estaba furiosa, le estaban arruinando el negocio, la gente se estaba convirtiendo, y no solamente el negocio económico, sino que estaban desacreditando a la gran diosa Diana, la guardiana de toda Asia. Fíjese usted, ¿no? Y sacaron de uno pues gritaban una cosa y otros otra porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una vez gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguna audiencia se conceda. Es decir, él decía, vamos a arreglarlo pacíficamente y dentro de la legalidad. Vamos a sacar una audiencia, vamos a ver cuáles son sus argumentos, cuáles son los vuestros, etcétera, etcétera. Hay precónsules, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Esto es algo que nosotros estamos avisados que un escenario similar se nos va a presentar.
Pero con la diferencia que a este señor, ¿sí?, el escribano, está siendo un poco, digamos, la palabra que quiero buscar es justo, ¿sí?, imparcial. Pero a nosotros se nos dice que la justicia y la imparcialidad nos serán quitadas. Todo apoyo humano nos será quitado. O sea que este panorama, el que se nos viene, puede ser este o peor, ¿sí? Entonces, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso, en este asunto. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Y el último versículo de Hechos 21 dice, y después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Nosotros podemos sacar lecciones acá, porque la gente es muy, en ese momento llamémosle religiosa. Hoy la gente no se autopercibe religiosa, porque consideran que la religión es como el común del pensamiento clásico mundano, es el opio de los pueblos, etcétera, etcétera. Pero si la gente va a defender sus discursos, y todo el que contenga un discurso religioso, hoy está llamado a tener un discurso de odio. Es decir, nosotros si queremos levantar la Biblia, levantar las verdades que la Biblia nos enseña, somos acusados, ya somos acusados hoy, de manejar discursos de odios, incluso en las redes sociales. Nos amenazan, nos censuran, porque esta gente no dice abiertamente, Diana es la gran diosa de Éfeso y la guardiana de toda Asia, sino que ustedes manejan un discurso de odio y no tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque esta gente no es que nosotros manejemos un discurso de odio, sino que esta gente odia la verdad, ¿sí? Y al odiar la verdad, nos odia a nosotros. Y no tienen mejor argumento que aplicar lo que ellos sienten en que nosotros les odiamos porque les llamamos a una amonestación, a que eso no está bien, lo que sea que hagan. Y esto va increciendo, lamentablemente. Creo que la experiencia de Pablo y de los discípulos de él en esta ciudad grande es muy interesante, porque lo que hizo Pablo, lo que hicieron los discípulos, es lo que el Espíritu Santo a nosotros también nos dirá que haga. No nos dirá otra cosa diferente. Permanezcan fieles, santifíquense, no bajen las normas, no se adapten al discurso de ellos. Luchen por la verdad. Si nosotros creemos que va a ser otra la forma de, como hay quienes piensan que podemos predicar de otra manera, que no sea esa, bíblicamente no tiene ningún respaldo, mucho menos en experiencia como esta, entre otras que tuvo Pablo, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta de que vivimos tiempos solemnes, vivimos lindos tiempos. Siempre estoy, y me lo digo, los mejores momentos de la iglesia cristiana desde el aposento alto hasta hoy todavía no han llegado. El momento de esplendor, de gloria a Dios, están delante de nosotros. Muy pronto. Porque son estos momentos los que el mundo, el universo, observará con interés lo que es y significa luchar por la verdad. Seres que no conocen, seres que no tienen defensa alguna, débiles por naturaleza, y aún así todos quieren estar del lado correcto,
con probabilidades cero de victoria, pero aún así todos hasta darían su vida por estar del lado correcto de la verdad. Y entonces Dios le dirá, ellos, así como ustedes los ven, son dignos de estar entre los ángeles, si nos mantenemos fieles. Escuchar la carta a los Efesios. Pablo escribió Efesios para que se leyera en voz alta en los hogares, iglesias de los creyentes en la zona metropolitana de Éfeso. En los años transcurridos desde la partida de Pablo, el movimiento cristiano de Éfeso había crecido y la cantidad de hogares e iglesias se había multiplicado. No sé si alguien de ustedes habrá estudiado lo que es un grupo pequeño o iglesias de hogar. Creo que sí, ¿no? El hermano Arturo, supongo que sí. La hermana Raquel, calculo que sí. La hermana Mercedes también, voy a decir. La hermana Selmira también. La hermana Isabel, por supuesto. Creemos que sí. ¿Por qué? Porque los tiempos en que vivimos, hasta reunirnos públicamente, va a ser peligroso. ¿Sí? Y creo que debería ser un motivo quizás de reflexión, entre otras cosas, conversación o planificación, en el último de los casos, comenzar a hacer iglesias en los hogares, como exactamente lo estamos haciendo en este momento. Cada uno en nuestros hogares estamos reunidos en espíritu, no físicamente, pero en espíritu nos estamos comunicando en nuestros hogares. Porque la reunión para alabar a Dios públicamente tiene sus días contados. El ministerio pastoral también tiene sus días contados. Las iglesias llegarán a ser lugares peligrosos a donde ir. Y lo que tendremos como herramienta para seguir predicando será la obra médica misionera. Y la hermana Juárez menciona que la obra médica misionera seguirá hasta el mismísimo último día de gracia. Pero la obra pastoral, o el ministerio pastoral, muy pronto dejará de ser. Hay pastores, aquellos que mantengan el discurso de odio, o que prediquen la verdad presente, con el espíritu de Elías. Esos hombres y mujeres violentos para el mundo, ¿sí? Serán hombres y mujeres santificados por Dios. Y tendrán solamente en su mente dar gloria a Dios y predicar la última amonestación al mundo. Pero nuestras reuniones seguirán estando en las casas. Y nos seguiremos consolando, nos seguiremos edificando, nos seguiremos ayudando, ¿sí? Sosteniendo entre nosotros, porque el mundo nos dará la espalda en todos los aspectos. Aquellos que quisieran mantenerse fieles, ¿sí? Dice acá la lección del día martes. Para estos primeros creyentes debió de haber sido un evento importante tener a Tíquico, el representante personal de Pablo, el apóstol fundador, de pie entre ellos y compartiendo una carta del apóstol, como lo sugiere la misma epístola. El grupo reunido probablemente incluía miembros de la familia anfitriona, padre, madre, hijo, esclavo o siervos. En ese momento, un hogar también incluía a otros, ¿no? Personas que dependían del jefe del hogar para su manutención e incluso clientes. Por lo tanto, posiblemente también estuvieran presentes como así miembros de otros hogares. El hogar iglesia es un concepto que la hermana White lo mantiene vivo y sostiene que ese va a ser el último modo de reunión cuando la situación comience a cambiar y las leyes comiencen a cambiar y las condiciones de libertad de tránsito, entre otras libertades, comiencen a cambiar. No nos quedará otra, no va a ser una elección nuestra, no nos quedará otra. Los cristianos, cuando comenzó la persecución de los judíos por 30 y pico de años hasta que la tomó Roma con Nerón, y él se encargó también de perseguirlos, se sumaron ya dos grupos a los cristianos,
Pero durante los primeros 30 años los judíos los perseguían y los mataban a los cristianos a donde los encontraban. Y ellos no podían andar públicamente seguros. Y eso es lo que después se empeoró la situación, y el refugio de ellos eran las casas de ellos, sus hogares. ¿Sí? ¿Cómo comienza y termina Pablo su carta a los creyentes de Éfeso? ¿Sí? Vamos a mirar Efesios 6, 21 al 24, que dice así. Leo. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Amén. Esta es la recomendación, ¿sí?, que Pablo le da al final a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Efesios parece compartir el mismo tiempo y circunstancias generales con otras cartas que Pablo escribe desde la prisión. Colosenses, por ejemplo, y Filemón, ¿no? Además, parece haber pasado un tiempo considerable desde que Pablo ministró en Éfeso. Probablemente Pablo haya escrito Efesios en una prisión de Roma alrededor del año 62. En Efesios, Pablo ofrece pocos detalles sobre la situación de su audiencia en Éfeso. El alcance de su atención es amplio, aborda un gran lapso, comenzando con las decisiones de Dios tomadas antes de la creación del mundo, y reflexiona ampliamente sobre los grandes temas de la salvación de Dios ofrecida en Cristo. Y es ahí donde nosotros ahora podemos ver que Pablo, entre otras cartas que escribió, la carta de los Efesios es en especial muy cristocéntrica. Es especialmente cristocéntrica. ¿Cómo se puede resumir el mensaje de Efesios? Desde la prisión, Pablo presenta una visión del plan cristocéntrico de Dios para el cumplimiento de los tiempos establecidos y el papel de la iglesia en ellos. Dios ha actuado en Cristo a fin de iniciar su plan para que, llegado el tiempo, reuniera en Cristo, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Como proclama Efesios al comienzo, el capítulo 1, la unidad que Dios tiene en mente es cristocéntrica. Nosotros como cristianos, y lo digo a título personal, podemos saber todas las profecías. Podemos tener una homilética superior. Podemos tener pergaminos, títulos, ¿sí?, y ostentar todo. Pero si nuestro discurso, nuestra prédica, ha dejado de ser cristocéntrica para tratar otros temas, creo que hemos perdido la esencia y el alma del discurso cristiano, que es Cristo y solo Cristo. El mensaje de los tres ángeles es cristocéntrico en su naturaleza, Cristo y su justicia, Cristo y su ministerio en el santuario, en el segundo aposento, que es el lugar santísimo, donde Él ministra en este momento. Si nosotros tenemos deseos de predicar, que el Señor nos ayude siempre a que nuestro mensaje parta desde la premisa de Cristo y solo Cristo. Porque es ahí donde nosotros obtenemos la fuerza que el Espíritu Santo nos pueda dar. Porque el Espíritu nos lleva a Cristo, nos hace mirar a Cristo y nos da los frutos y los talentos para que podamos en su poder imitar y ser como Cristo.
Y esa es una de las victorias más grandes a la que nosotros podamos llegar como seres humanos. A vencer a este hombre viejo que todavía vive en mí, por medio de la sangre de Cristo, reclamando su sacrificio por fe y obrando de acuerdo a esa fe. Es una fe que obra, que actúa, no es una fe teórica, intelectual, es una fe que actúa y me lleva a tener cambios por el poder del Espíritu Santo que obra en cada uno de nosotros, ¿sí? La historia de los exorcistas que usaron indebidamente los nombres de Jesús y de Pablo ayuda a explicar por qué Pablo utiliza tanto vocabulario sobre el poder en Efesios. Algunos nuevos creyentes, bajo la renovada convicción de la soberanía de Jesús, arrojan sus costosos manuales de magia a las llamas. Se dice que los cristianos, después que hubo la primera persecución de los judíos en el tiempo después del aposento alto, los judíos empezaron a perseguir a los cristianos. Los judíos, fue tal la persecución que tuvieron sobre ellos que unos cristianos huyeron hacia el norte y se fueron a Antioquía, y otros huyeron hacia el sur, hacia Alejandría. Y cuando los cristianos que fueron al sur huyeron hacia Alejandría, lo que era la capital, la ex Tebas o Egipto, ellos encontraron que ahí existía, después de la Biblioteca de Roma, la segunda biblioteca más grande del mundo conocido y del conocimiento de la magia, el esoterismo, el exorcismo y todas esas ciencias ocultas. Y que los cristianos llegaron a convencer a los residentes convertidos a que hicieran lo mismo, que destruyeran esa biblioteca. Porque era la cuna del pensamiento satánico de toda esa región. Y Alejandría era, como Éfeso, una ciudad quizás más grande aún, porque era la que conectaba toda África, ¿sí? Y también tenía su biblioteca. Y eran, se dice, cientos de miles de volúmenes que hoy no existen. A Dios gracias. Porque era la cuna del saber milenario de culturas como la egipcia. Entre otros libros se dice que estaba el libro de la muerte egipcio, el libro perdido, donde ciertas películas tratan de hacer una remembranza, ¿no? Que los egipcios tenían el poder de poder invocar a demonios y resucitar a personas. Ellos tenían el poder de la muerte. Bueno, eso y otros libros sobre hechicería y demás fueron quemados también. Una experiencia similar a la que pasó en Éfeso pasó en Alejandría. Y miles y miles y miles, toda la biblioteca fue incendiada por los cristianos, ¿no? Entonces, sabemos que donde la luz llega y con poder de Dios, las tinieblas tienden a retroceder o a desaparecer. Y nosotros somos la luz del mundo. Somos considerados por el cielo como la luz del mundo. Y donde nosotros podamos llegar, tenga el Señor misericordia para que podamos cumplir su palabra y reflejar la luz de Cristo y ser luz a los demás. Dice así: gracias al descubrimiento de unos 250 papiros que tratan de la magia, así como de otros hallazgos, disponemos de amplias ilustraciones de rituales, hechizos, fórmulas, maldiciones y demás, similares a los que probablemente aparecían en estos manuales de magia. Hay una experiencia reciente, contemporánea o moderna, más contemporánea, tiene más de 100 años. El gran brujo del siglo XX, a comienzo del siglo XX, inglés, ¿sí? Que él
fundó un movimiento esotérico, el Templo Solar, en inglés se le llama el más satanista de todos los satanistas. Él escribió libros, él mismo lo relata, poseído por espíritus, estaba detrás de él, el espíritu le decía, no te vuelvas, él escuchaba la voz, pero no, el espíritu no le permitía, ¿sí?, que lo mirara. O sea, tú te sientas en tu escritorio, yo voy a estar detrás y te iré dictando. Tú escribirás, pero no te vuelvas, no puedes mirar. Y que este espíritu le relataba le quería hacerle escribir, según él lo logró, de aquellos libros perdidos de Alejandría, ¿sí? Donde él habla también del libro de la muerte, el libro de la quiromancia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es común. Los demonios tratan de resurgir su teología que los cristianos en su momento impidieron que se expandiera, ¿sí? Y nosotros estamos llamados a ese mismo papel por el cielo, hacer luz, ¿sí? Hacer luz para los demás. Lucas nos dice que estos libros valían 50.000 monedas de plata o 50.000 días de salario, ¿no? Acá un texto parecido, yo puse 50 a 60 euros por día, acá la lección del viernes dice, si prevemos $80 por día de salario para un trabajador calificado, esto equivale a 4 millones de dólares. Este detalle demuestra la importancia y la centralidad de estos libros en su vida cotidiana. A mí me tocó una experiencia, y con esto voy a terminar. A mí me tocó una experiencia cuando era joven, la comenté con el hermano José Antonio la vez pasada, donde estaba, tenía 17 años, y me fui a vivir al sur de Argentina, Río Gallegos, y me fui a alquilar una habitación, y ahí había una señora que era, yo no sabía, obviamente, una señora mayor, que su hija le decía, mi mamá es media brujita. No, ¿qué va a querer? A mí esa señora no me quería, me odiaba. Después me tuve que ir, por supuesto, pero tenía unos ciertos poderes extrasensoriales que me asustaban. Después me enteré de todo esto, y ella una vez me mostró un baúl lleno de libros. Y su hija le decía así entre broma, o nos decía a nosotros, a mí, a un compañero que teníamos alquilada la habitación, decía, sí, mi mamá es media brujita, pero es buena. Esa señora miraba a todo el mundo de una manera muy extraña. Al otro muchacho lo quería, lo apreciaba porque él comía cerdo, comía lo que le ponían. Y como yo no comía cerdo, en ese momento no me quería. Me hacía la vida a cuadritos. Cuando me duchaba, ella prendía el agua, abría el agua caliente y yo me bañaba con agua fría y me decía apúrate y cosas como esas. No me hacía muy difícil la convivencia. Hasta que me tuve que ir. Pero esa señora tenía una cantidad tremenda, yo miré los libros, esoterismo, pero con puro y duro. Y así hay mucha gente que nosotros no conocemos, que está muy inmersa con literatura muy peligrosa. Nosotros debiéramos imbuirnos con la lectura de la Biblia y la lectura de los testimonios para estar fuertes en el momento de la prueba, en el momento de la tentación y para hacer defensa de fe. Es otro tema muy interesante. Pablo hacía defensa de fe, Tíquico, Timoteo, todos los discípulos hacían defensa de fe porque ellos estudiaban, sabían, conocían y podían refutar, podían argumentar y podían defender lo que creían. A nosotros nos toca lo mismo en estos tiempos tan difíciles. Leamos si podemos, tenemos tiempo, y si no lo tenemos, hagamos nuestro tiempo para una lectura personal de crecimiento y conocimiento
de las Escrituras y que podamos hacer defensa de la fe como estos hombres que defendieron la fe de Cristo. Y en ese momento Cristo crucificado. Y ahora a nosotros nos toca defender Cristo y Cristo viene por segunda vez a buscar a su iglesia. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y nos haga crecer espiritualmente y tengamos una experiencia sublime con el Espíritu Santo y que Él nos lleve diariamente a los pies de Cristo. Amén. Es nuestro deseo, es mi deseo y oración. Amén. 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 Vamos a hacer una oración. Sí, hermano. Quería comentarles una cosita que recién entendí el día que pasó esta experiencia, este testimonio que les comenté, que yo no había leído la escuela sabática, no sabía que iba a contar la misma historia que el Señor me había dado en el sueño reciente de hace poco tiempo. Y fue, creo que el mismo día o al día siguiente que el Señor me dio, no fue el mismo día, que luego la hermana Pino Gil me dijo, mira, pues en la escuela sabática habla esta semana de esto, todavía no habíamos empezado la lectura. Y en ese momento se me encendió, como se suele decir, el bombillo, porque me di cuenta que el enemigo, cuando yo hice ese acto de quemar todos esos libros, me la tenía jurada, por así decirlo, ¿no? Y una de las cosas que más lamentamos nosotros, mi esposa y yo, es la cantidad de libros de espíritu de profecía, los comentarios bíblicos, Biblias que se nos quemaron en el incendio. Y yo dije, mira, ahora entiendo por qué. Esta es la lucha que tenemos, ¿no? Pero todo sea para la gloria de Dios, ¿no? Amén. Amén. Así es. Amén. Oremos. Vamos a hacer una oración para despedirnos con la escuela sabática. Padre, gracias por esta luz que nos das para conocer el camino que nos lleva hacia ti. Dentro de tanta confusión, pensamos en las medallas de imágenes que se venden en todas las ciudades, sobre todo en los lugares de culto. Pensamos en toda la dimensión de distracción, como pueden ser los deportes, los juegos de mesa, la lotería, en fin, tantas industrias y negocios que son llevados por el enemigo para despistar y para perder a las almas. Y aquí estamos nosotros como luces para anunciar el camino de la luz y de la verdad que es Jesucristo. Y ahí hay una razón por la cual vendrá la persecución, porque si somos fieles y constantes, se levantarán los enemigos, los negocios contra nosotros. Pero por eso estamos aquí, para recibir la fuerza y la luz y para llevar a nuestros hermanos a la salvación. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 El Señor les bendiga grandemente. Amén, igualmente. Amén. Y que tengamos todos un muy, muy feliz sábado.